Va por México, la alianza conformada por partidos que antes habían rivalizado, históricamente eran rivales, se constituyó en la segunda fuerza electoral en los pasados comicios del domingo 6. Grupo Reforma ha invitado a los dirigentes de este bloque opositor, a los 3 dirigentes de los partidos que lo integran, a que nos platiquen y nos expliquen para qué es esta alianza. Agradezco que usted esté viéndonos y escuchándonos. Y agradezco además aquí a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Muchas gracias. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gracias. Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD. Les agradezco que hayan accedido a participar con nosotros aquí en las instalaciones de Grupo Reforma. Alejandro, ¿qué ganaron? ¿Qué ganaron y para qué va a servir esta alianza ahora? Primero, gracias por la oportunidad. Ganó México. ¿Y por qué ganó México? Porque logramos detener un avance desmedido que tenía Morena y lo detuvimos para que no tuviera mayoría calificada con sus aliados en el Congreso de la Unión. Nosotros vimos desde un principio qué coincidencias teníamos. Hicimos al lado diferencias políticas, ideológicas, porque el interés mayor es el interés del país. La coalición hoy ha dejado claro que se le gana a Morena, que hay rumbo, que hay destino, si construimos una plataforma política sólida como hoy lo hicimos, y que ganamos. Ganamos porque no es un triunfalista, pero son los números. Hoy tendremos el 42% del Congreso, hoy tenemos la oportunidad de generar pesos y contrapesos en el Congreso de la Unión, hoy tuvimos avances importantes y donde se acotó el crecimiento en el caso del PRI fueron en las gubernaturas. Pero crecimos en presidencias municipales, en avance con respecto a la coalición, en diputaciones locales, en diputaciones federales. Entonces la coalición será fuerte, será sólida y pasaremos de una coalición electoral a hacer un frente legislativo, un trabajo en equipo, con una agenda donde todos coincidimos, que hemos presentado, que les hemos dado a conocer a ustedes y donde seremos una oposición firme, crítica, constructiva siempre por el país, pero dejando claro que hoy, en este momento, la coalición Va por México fue potente, le generó la expectativa a la sociedad y nos dio un mandato. Sean un grupo que trabaje fuerte por México y en el caso del PRI nos mandató. Ustedes tienen que ser un contrapeso político en el Congreso y para eso les dimos su voto en el Congreso de la Unión. Marco, ¿para qué la alianza legislativa? Esto era necesario. Nuestro país estaba tomando un rumbo autoritario, dictatorial. Apenas en enero de este año, el presidente dijo que se tenían que quitar los organismos autónomos, que no servían, que había que pasarlos estos a las secretarías de gobierno. De hecho, que el INE tenía que pasar o a Gobernación o al Poder Judicial. Un debilitamiento institucional, un control absoluto de poder. Eso es lo que no podemos permitir. Por eso, Acción Nacional escuchó a la sociedad civil, a ustedes, que nos decían, no dividan el voto, sumen. Pónganse de acuerdo en lo fundamental, defender la libertad, el derecho a disentir, la democracia, las instituciones, los contrapesos, bajo la lógica que el poder absoluto corrompe y equivoca absolutamente. Nosotros lo que hicimos fue anteponer el interés superior de la nación al interés del partido o al interés particular. Lo que hicimos fue cuidar a México y lo mejor es que lo logramos. El 6 de junio dimos el primer gran paso para corregir el rumbo del país. Jesús Zambrano, este 42% en el Congreso, pues parece que pone un freno de mano a la mayoría calificada, pero también puede ser que trabe las decisiones, porque ustedes tampoco obtuvieron la mayoría. ¿Cómo le van a hacer? ¿Para qué la alianza legislativa si no tienen la posibilidad de revertir las votaciones en el Congreso? Efectivamente, no tenemos la mayoría completa, vamos a decir así, la mayoría para poder decidir absolutamente todo, una mayoría absoluta de 50+1. Pero de entrada, como bien se ha dicho, el evitar que haya reformas constitucionales que lastimen la vida
republicana y democrática del país, que lastime derechos, que lastime en general todas las conquistas alcanzadas, como lo del INE y los órganos constitucionales autónomos, esos no van a pasar, y eso ya de suyo no es poca cosa. Ahora, vamos a hacer propuestas en distintos temas de la agenda legislativa del país. Por ejemplo, en materia presupuestal, hemos dicho, lo dijimos en las campañas, Roberto, que íbamos a nosotros a restituir, por ejemplo, el seguro popular que le quitaron a la gente, que íbamos a restituir las estancias infantiles, que íbamos a restituir los apoyos para el campo, los apoyos a la investigación, a un conjunto de grandes rubros que al desaparecer los fideicomisos tocaron una amplísima gama de asuntos graves del país. Bien, vamos a meterlo en el presupuesto nosotros, ya lo tenemos como acuerdo en nuestra plataforma legislativa. ¿Quieren negarse? Que digan por qué se niegan a que regresen estos apoyos a la gente. Hay que proponer también la integración de comisiones de investigación sobre temas torales fundamentales que han lastimado a la población, como la pandemia, que ya andamos arriba de los 600,000 muertos según cifras reales, aunque las cifras oficiales digan otra cosa, o todo lo que tuvo que ver con la línea 12 del metro para investigar lo que allí verdaderamente sucedió, el papel de los servidores de la nación, los vividores de la nación, qué papel jugaron, dónde está, por qué, cuánto le están costando al país, etcétera. Todo esto que va a servir para que avancemos en ser verdaderamente quienes estén directamente allí como legisladoras y legisladores, que sean la voz de la sociedad, de la mitad de la población que votó por la coalición. Marco, el diseño del presupuesto en el Congreso parece estar muy acotado. Constitucionalmente, los recursos para los programas sociales de este gobierno están ahí, dinero para pago de deuda, dinero para las megaobras. Parece que es muy angosto el margen que tendrían ustedes para distribuir de manera distinta, como dice Jesús Zambrano. ¿Cómo van a hacerle? ¿Cómo pretenden hacerle con un presupuesto que parece ya prediseñado? Bueno, primero hay que decir, Roberto, que esta elección del 6 de junio nos da una gran oportunidad de pasar de la democracia electiva a una democracia participativa. Necesitamos que México, ya que votó como nunca en un proceso electoral intermedio, arriba del 52%, necesitamos que ahora estén observantes de cómo votan cada diputado federal, cada bancada, en los temas torales. Bien, aquí se ha dicho, vamos a impulsar una agenda que permita desde el presupuesto reactivar la economía, generar productividad, desarrollo, que la desigualdad entre los que más tienen y menos tienen se acote. Pero esto se hace desde el presupuesto. El presupuesto bien asignado puede detonar el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo. Nosotros sabemos que Morena, con sus aliados, hoy va a tener mayoría simple en la Cámara de Diputados. Eso es cierto. Y ellos pudieran aprobar el presupuesto como se los manda el Ejecutivo Federal, como ha ocurrido en estos primeros años. Pero la realidad es que ya el presidente inició su declive. Perdió en el corazón de Morena, en la Ciudad de México. Ya hoy va a tener forma la Cámara de Diputados de empezar a debatir lo que es mejor. Lo que nosotros aspiramos, Roberto, amigos, es que la Cámara de Diputados asuma esa posición que tiene de control, de equilibrio, que no sea una oficina de trámites del Ejecutivo, que las cosas se deliberen, se modifiquen, se corrijan. Por eso es que vamos con una actitud constructiva, por eso es que vamos con una actitud propositiva, en defensa de los mejores intereses de los mexicanos y sabiendo que antes se cometieron errores que no pueden volver a cometerse. Alejandro, desde el gobierno y desde Morena les cuestionan a ustedes que sus diputados, los de los partidos del bloque opositor,
van por lo suyo, no van por un presupuesto para el país, que van por los moches. Jamás, Roberto, en los últimos 40 años habíamos visto un ataque brutal, sistemático, desde el gobierno de la República contra los partidos políticos opositores, contra los medios de comunicación, contra el INE, contra los órganos autónomos, contra jueces federales, contra cualquiera que piense distinto a la forma de pensar del gobierno de Morena. Y eso no lo podemos permitir. Por eso tenemos que trabajar juntos en equipo, proponiendo por México, por nuestro país. Claro que vamos a ir al Congreso a generar pesos y contrapesos, a hacer acuerdos y consensos, a impulsar un presupuesto que verdaderamente genere inversión pública, generación de empleos, que haya recursos para que las familias mexicanas tengan acceso a los medicamentos que hoy no hay, que haya acceso a los programas federales, que haya recursos y presupuestos para trabajar y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar paz, seguridad y justicia en nuestro país. Y hay que dejar claro que el gobierno de Morena ha sido un desastre. Son una tragedia y una desgracia para México y todo el mundo lo sabe. No hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Quiero decirte que este proceso electoral fue el proceso electoral más violento en la historia de nuestro país. Cerca de 900 ataques a quienes participaban en el proceso electoral, candidatas, candidatos o simpatizantes. Casi 40 crímenes se dieron en este proceso electoral. Entonces necesitamos hacer reformas importantes, fortalecer políticas públicas que generen mejores condiciones de vida para los ciudadanos, pero también ir a una profunda reforma electoral que limite la intromisión del Poder Ejecutivo en las elecciones, porque tiene que haber equidad. Los partidos políticos, la bolsa de todos los partidos políticos es de cerca de 5,000 millones. Prácticamente Morena, con sus aliados, tiene el 80% de esa bolsa. Sí, pero ellos, en el trimestre del 2019, el primer trimestre, le dedicaron a programas sociales poco más de 50,000 millones de pesos, a programas de apoyo, de respaldar a la gente. Primer trimestre del 2021, previo a la elección, Roberto, tenían 171,000 millones de pesos, incluso adelantaron apoyos, pagos en esos programas, y eso generó una gran desigualdad de competencia electoral. Por eso tenemos que hacer reformas profundas, sí, pero que limiten la intromisión del Poder Ejecutivo, que generen competencias, pero sobre todo que trabajemos juntos. Y cero moches. Eso ha sido una cantaleta desde que estaban ellos en la oposición criticando y señalando, porque salieron buenos para criticar, pero malos para gobernar. No parece quedar claro de dónde van a obtener recursos para los propósitos que se están planteando. Se ha encontrado siempre, los que hemos sido legisladores, aquí los tres hemos pasado por eso, los tres presidentes de los tres partidos presentes, hemos sido ya legisladores y sabemos que cuando se quiere se puede porque hay recursos suficientes, insisto y subrayo, es cosa de que podamos reasignar el presupuesto en función de las prioridades nacionales, como aquí bien se ha dicho. A ver, el INSABI, que es una institución absolutamente inservible para la gente, ¿cuánto se está llevando? ¿Cuántos están llevando los servidores de la nación? El ejército electoral privado del presidente López Obrador. ¿Cuántos decenas de miles de millones de pesos está costando esa burocracia indebida que ni siquiera está adscrita a lo que es el esquema de la burocracia, todo lo que es la estructura oficial del gobierno, de la Administración Pública Federal? Pues todo eso hay que revisarlo y evidenciarlo, a ver si van a seguir defendiendo que en lugar de que la gente tenga acceso a medicamentos, a la posibilidad de acceder a consultas y atención médica, o que para que los niños con cáncer que tanto siguen sufriendo por eso no tengan los recursos suficientes para ello, vamos a ver, van a atreverse a negarle eso a la población, a la sociedad, solo porque nosotros lo estemos desde nuestra coalición legislativa planteando. Bueno, pues lo discutiremos, lo discutirán nuestros legisladores. De que hay. Es cosa, insisto y subrayo, cuestión de que reasignemos prioridades. ¿Qué cuentas van a exigir ustedes al gobierno federal sobre la política
de combate al COVID. La gente debe de estar contenta y nosotros estamos agradecidos con las mexicanas y mexicanos que fueron a votar, porque a partir de este 6 de junio, lo peor de este gobierno de cuarta ya pasó. Ya hoy México cuenta con un bloque de protección constitucional. Deben estar tranquilos porque vamos a mantenernos unidos en lo fundamental. Y parte de eso es blindar las instituciones, los órganos autónomos, y uno muy importante que estás tocando es el de la auditoría, que depende precisamente de la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes, cuando recientemente la auditoría saca un dictamen en donde se dijo los miles de millones que costó cancelar arbitrariamente el aeropuerto de la Ciudad de México. De inmediato el presidente se va con todo contra el Auditor Superior de la Federación y se va con todo contra la misma institución de la auditoría. En ese momento, con los votos que tenía el presidente en la Cámara de Diputados, si eso hubiera sido su intención, podía haber desaparecido a la auditoría o haber hecho que el auditor renunciara o simplemente cambiarlo. Así hoy está la diferencia. Hoy no van a poder tocar a la auditoría. Parte de la agenda de nosotros, los dirigentes de partido, será hablar con todos los integrantes, con todos los titulares de los órganos autónomos, incluido, por supuesto, el Auditor Superior de la Federación, para decirles que no están solos, que hagan su trabajo bien, que hay un bloque de protección constitucional que va a estar pendiente de que el Poder Ejecutivo Federal no se sobrepase, no los quiera intimidar con desaparecerlos, no los quiera intimidar con quitarles el encargo. Para eso va a servir el bloque, para que las instituciones funcionen. ¿Qué es lo que haremos? Por supuesto, pedirle a la Auditoría Superior de la Federación que haga una investigación a fondo de cómo se hizo el uso del recurso, cómo se hizo toda la aplicación de las vacunas en esta etapa. No tenemos información. No se tomaron las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud de hacer pruebas y más pruebas. Hemos pedido que se haga también una auditoría externa, pero ya con la fortaleza de esta coalición legislativa, de tener arriba del 40% de la Cámara de Diputados, ya los órganos autónomos y la auditoría pueden estar tranquilos de hacer su trabajo bien y de presentar las cuentas tal cual como se gastaron los recursos, porque ya el presidente de la República no los va a poder quitar, no los va a poder amedrentar. Ahí está el éxito de esta coalición. Jesús, otro asunto que pareciera provocó un voto de castigo al gobierno es la tragedia de la línea 12 del metro. Por lo menos en la Ciudad de México, en el Estado de México, esto causó descontento, causó indignación. Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Miguel Ángel Mancera, los constructores y reparadores de esta línea fueron connotados perredistas. ¿Van a exigir ustedes una investigación sobre la línea 12, incluso contra sus excorreligionarios? ¿Cómo le van a hacer? No, esa línea estuvo mal construida, estuvo mal diseñada y mal construida desde el principio. Y precisamente alrededor de eso se habló mucho de que había allí dinero, de esos moches que tanto critican acá a nosotros, que hubo muchos moches ahí de este gobierno, que precisamente el de Marcelo Ebrard, cuando salió, nosotros ya no lo quisimos en el PRD postular para una diputación federal porque olía a cosas podridas el asunto de la línea 12 particularmente. Mancera, por cierto, pues detuvo por casi un año el funcionamiento de la línea 12 porque le advirtieron que podría haber consecuencias fatales si continuaba funcionando con esas condiciones de trabajo. Y se encontró que había que darle mantenimiento mayor. Habría que preguntarle a Mancera, en todo caso, por qué no
denunció todo esto en su momento ante la Auditoría Superior de la Federación o dar parte a quienes debía darlo. Pero sí se encontraron muchos de estos problemas. Luego, con la propia Claudia Sheinbaum, no pueden seguir diciendo que la culpa, como algunos tontos diputados de Morena llegaron a decir que la culpa era de Mancera, cuando el que la construyó fue Marcelo y quien debió haberle seguido dando mantenimiento mayor era la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, y menos ahora se puede decir que se hizo uso indebido por parte nuestra de la oposición de la tragedia de la línea 12, que además hay 26 muertos, entre ellos 1 o 2 pequeños de edad, y que no puede quedar impune. A ver, ¿para dónde van a caer los resultados de esa investigación o de esa auditoría externa, dudosa, por cierto, por las características mismas de la empresa extranjera a la que le encargaron el asunto? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Marcelo? ¿Y qué culpa va a resultar ahora? ¿O a la Sheinbaum, que ya lleva, en el momento en que acudieron los hechos, llevaba 2 años o más de gobierno? ¿O van a decir, no, es que fue al anterior gobierno, al de Mancera? Pues que a todo mundo se le llame a declarar, que se esclarezca todo esto. No puede quedar impune algo que es una verdadera tragedia en términos de pérdida de vidas humanas y al mismo tiempo también de pérdidas materiales. Entonces, por supuesto que sean del origen que sean los partidos de quien los postuló en su momento, nosotros no queremos solapar, y eso es justamente lo que la gente hoy no quiere, y por eso nos dijo, a ver, no les vamos a dar esta cantidad de votos y este cambio que se va a lograr con esta votación en la Cámara de Diputados para que se siga haciendo lo mismo. No, eso la gente ya no lo quiere, y nosotros estamos dispuestos a caminar con el sentir de la gente. Alejandro, ¿qué pasaría si privilegian en el gasto federal a Coahuila, por ejemplo, para consentir a uno de sus gobernadores en aras de buscar conflicto en el bloque opositor? ¿Cómo van ustedes a responder o qué es lo que van a plantear para el gasto que requieren los estados y los gobernadores desde el Congreso? Hay que solicitar no solo las comisiones de análisis, de dictamen nacionales e internacionales, sino tienen que rendir cuentas de manera clara y de manera precisa. Por eso yo quiero compartirles y decirles que los recursos serán para inversión en todo el país. Todas las entidades federativas son importantes. Todas las entidades merecen proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, que tengan recursos para salud, que tengan recursos para atender las prioridades en cada una de las entidades federativas, y nosotros vamos a ser transparentes, vamos a ser los que estemos cerca, juntos, con todas las entidades federativas para gestionar sus programas. No hay recursos para mantenimiento de carreteras, no hay recursos para conservación del medio ambiente, desaparecieron todos los fideicomisos, desaparecieron los programas para las mujeres, todos los programas para las mujeres, desaparecieron los programas para ciencia y tecnología, para cine. Son una tragedia, no tienen capacidad y no tienen esa voluntad de construir por el país. Hoy les hacemos una convocatoria, un llamado: rectifiquen el rumbo, déjense ayudar. Para eso estamos aquí, para construir acuerdos y consensos por México, para mejorar los temas de seguridad. Fíjate, Roberto, criticaban el tema de seguridad y todo lo que prometieron, no han cumplido una sola promesa, un solo compromiso de campaña desde el 2018. ¿Bajaron la gasolina? Claro que no. ¿Bajaron la luz? Claro que no. ¿Bajaron el gas? Claro que no. Y todavía con eso tenemos más de 100,000 homicidios dolosos, casi 8,000 feminicidios, casi 3,000 secuestros. Son los peores 2 años en la seguridad en la historia de México. Han sido un fracaso.
tienen que rectificar. Por eso hoy tenemos que impulsar, sí, los programas sociales para apoyar a las personas y a los grupos vulnerables que más lo necesitan, pero necesitamos fortalecer a una gran clase media baja, una gran clase media, fortalecer con programas de inversión, con programas de generación de empleo, estar cerca de ellos, generarles accesos a vivienda y fortalecer la micro, pequeña, mediana y las grandes empresas, porque quienes generan riqueza en este país, Roberto, son los empresarios. Ellos generan empleo y tenemos que apoyarlos, estimularlos para que hayan buenos estímulos, y eso se hace impulsando la inversión y generando certeza y certidumbre en el país. Jesús, ¿no estará en un engaño de pensar que van a hacer un contrapeso en el Congreso cuando el presidente, el partido del presidente, logró ya 17 gubernaturas, controla probablemente 20 congresos locales? Quizás tú eres de los 3 que están aquí, de los dirigentes, el que mejor conoce a Andrés Manuel López Obrador y sabe que le gusta el territorio, ser itinerante, en campaña permanente. ¿No será que estos 3 años el presidente se dedicará a gobernar y a hacer campaña desde los estados que ya gobiernan sus correligionarios y el Congreso no sea el contrapeso que ustedes piensan? Eso a lo mejor es lo que él va a querer, Roberto. Pero retomo ahorita lo que se preguntaba y contestaba a Alejandro en el sentido de las reformas constitucionales y el comportamiento del presidente al respecto. El presidente ya se ha vuelto un adicto a la mentira, un mitómano, lo es. El día que no miente no se siente a gusto. No estaba diciendo hasta hace unos cuantos días antes de las elecciones que iba a desaparecer al INE para adscribirlo a Gobernación o al Poder Judicial. Eso requiere reforma constitucional. Entonces, ¿ya las cumplió? Pues no, y no lo vamos a permitir que quiera cumplir con ese deseo, con esa pretensión. Ahora ha estado diciendo que está pensando en que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional y que deje de tener, entre comillas, un mando civil. Otra mentira, porque nunca ha tenido un mando civil, sino militar. Eso va a requerir reforma constitucional. No más que el presidente miente para engañar a la gente. Además, incluso, ¿para qué se creó la Guardia Nacional? Para combatir al crimen organizado, para combatir las bandas delictivas del narcotráfico. Y hoy, lo que vimos el pasado 6 de junio, Roberto, fue que el crimen organizado estuvo operando abierta, flagrante, desvergonzadamente en favor de Morena. Pues están pagando. Es muy grave lo que dices, Chucho. Por supuesto que sí, estamos avanzando hacia un narcoestado. Me duele decirlo, pero lo digo con toda responsabilidad y con las consecuencias que ello pueda tener, Roberto. Ahí están las pruebas en Michoacán, están las pruebas en Sinaloa, están las pruebas en San Luis Potosí, están las pruebas en varios estados de la República, en Campeche mismo, como hasta la Guardia Nacional operando, cuidando a los delincuentes del crimen organizado para actuar. Lo que está sucediendo ahora con él es que en lugar de asumir que perdió la mitad del electorado y que entonces debiera buscar entenderse con esa otra mitad del país, se ha asumido más claramente, más ostentosamente, más descaradamente en jefe de partido, en jefe de su partido, diciendo: y nosotros ganamos tantos y tantos y tantos, cuando debiera estarse comportando como un verdadero jefe de Estado. Va a andar haciendo campaña allá en el territorio, seguramente protegido por el narco. Lo aseguro, sin temor a equivocarme y con toda responsabilidad y subrayo y con las consecuencias que tenga. Marco Cortés ha dicho que abrieron un corredor de Cuernavaca hasta Toluca, el bloque opositor en estas elecciones. Pero Morena ganó gubernaturas en distintas regiones del país. Pareciera que los tienen rodeados a ustedes en el centro, entendiendo esta idea del corredor que ha dicho Marco.
no están haciendo cuentas alegres, Marco, del contrapeso o el poder del bloque o la alianza. Por supuesto que no, Roberto. De hecho, cuando el presidente dijo que se sentía feliz, 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 le aplicaba ese dicho de dime de qué presumes y te diré lo que no sientes. Estaba enojado, 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 porque perdió lo que más buscaba, tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Por eso hicimos la coalición Va por México, para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. Esta coalición legislativa ya está dando resultados. Esta semana ya el presidente dijo, bueno, voy a mandar la reforma constitucional energética y ya si no la aprueban, quedará en la responsabilidad de los partidos que hoy tenemos el 42% de la Cámara de Diputados a partir del 6 de junio. Esta coalición va a dar resultados porque no va a permitir una regresión en materia energética como lo quisieron hacer con legislaciones secundarias que por fortuna la Corte ha venido desechando y otorgando amparos una y otra vez. Lo acaba de decir, arrancando el año, si mal no recuerdo, el 6 o 7 de enero de este año, donde los órganos autónomos iban a pasar a las secretarías y dependencias porque no servían, porque son muy costosas, en la lógica del ahorro, para controlarlo absolutamente todo. Eso no va a pasar ya. Perdón, Marco, pero si esa reforma eléctrica que está planteando el presidente la saca en un periodo extraordinario antes de que ustedes lleguen. No se puede porque se tiene que convocar por mayoría calificada. Y hoy Morena con sus partidos aliados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que integra el Senado de la República y la Cámara de Diputados no tiene mayoría calificada. Entonces eso no va a ocurrir. Pero tampoco el bloque, es decir... No puede haber, bueno, entonces aquí los otros partidos opositores pues tienen que definirse claramente qué lado están. No tendría que haber ya un periodo extraordinario, sino que la Cámara regrese hasta el 1 de septiembre con esta nueva conformación, con el mandato popular, porque si no sería una gandalla la gente. La gente ya votó por una Cámara distinta. El presidente se estaría agandallando contra lo que dijeron los mexicanos. Pero respecto a tu pregunta, Roberto, del corredor, del mega corredor azul y de la coalición, pues sí tenemos que estar muy orgullosos. Porque sí, efectivamente, desde Cuernavaca ganamos, luego Tlalpan, y luego pasando por Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Huixquilucan, ya Estado de México, Tlanepantla, Tizapán, bueno, llegamos hasta Toluca. Pasando por Metepec. Pasando por Metepec, es un gran número de municipios, debo de presumirles. Acción Nacional solo, y en esta coalición de Va por México, vamos a gobernar 14 capitales, nosotros, más las que el PRI y PRD por su cuenta gobiernen. La delincuencia operando, los programas que te referías, Alito, todo el poder del Estado mexicano, el presidente no metiendo la mano, metiendo el cuerpo entero. Palacio Nacional, la casa de campaña de Morena, y el principal vocero, coordinador, pues el presidente de la República, que era el jefe de campaña, el jefe de partido, no el jefe de Estado. Eso es lo que provocaron. A pesar de todo eso, logramos ganar, poner un bloque de protección constitucional, a pesar de la peor intervención del Estado, a pesar de una jornada con violencia, con inseguridad, con amenazas a los candidatos, con la participación activa de la delincuencia. El propio presidente, esto es gravísimo, el día de la jornada dijo, pues que hasta la delincuencia se había portado bien, pues con ellos, porque les ayudaron. Amenazaron, amedrentaron a nuestros candidatos, solo que no lo pueden decir porque tienen riesgo, sus familias, ellos mismos saben dónde viven, están muy a su alcance. Eso es lo más peligroso de este proceso electoral, que por más medidas cautelares que sacó el INE, que confirmó el Tribunal Electoral,
el presidente todos los días, de manera reiterada, intervenía indebidamente, atacando a los partidos de oposición, atacando a la coalición y promoviendo sus programas y sus acciones, contrario a la ley. Eso no puede ser. El presidente protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, pues es lo que menos hace. Por eso México requería tanto un contrapeso, un equilibrio. ¿Quién le dijera un ya basta? Y fueron los mexicanos, y gracias a ustedes, a su voto, es que vamos a poder nosotros en la coalición ponerle un alto a Morena y que ya esos intentos autoritarios, esos intentos dictatoriales encuentren un freno. ¿Qué garantía le dan al electorado de que van a estar unidos? ¿Son indisolubles de aquí hasta el 24? Yo veo hoy una gran oportunidad con este despertar de la sociedad de que en México nuevamente todos estemos más atentos de la actuación, desde el presidente de la República, un gobernador, un alcalde, los diputados y los senadores. Y que entonces hoy la sociedad se da cuenta que su voto cuenta mucho y puede mover la balanza. Y que además la gente hoy sabe la gente que Morena no es invencible. De hecho, si ustedes comparan los votos que tuvo Acción Nacional, el PRD y el PRI, la coalición Va por México, y los votos que tuvo Morena, PT, Verde y su coalición La Desesperanza de México, confrontados, estamos igual. A Morena se le puede ganar. Solo tenemos que dialogar, construir, siempre buscando lo mejor para el país. Vamos a ir juntos con toda seguridad para las elecciones del 22 y del 23 locales en varios estados de la República, y estoy seguro que la gente nos va a volver a exigir que caminemos juntos, que vayamos juntos, dándonos todavía mayor confianza por haber hecho bien la tarea, como aquí bien se ha dicho por mis compañeros y yo lo subrayo, la tarea, hacerla bien, y nos dará esa confianza. Yo, como presidente nacional del PRD, me siento en verdad muy satisfecho y orgulloso de haber participado, de haber sido parte esencial junto con mis compañeros presidentes del PRI y del PAN en la construcción de esta coalición, de haberle dado el vuelco fundamental de ganar la mayoría de las alcaldías aquí en la Ciudad de México, de que hoy vayamos a estar al frente como PRD, pero como parte de la coalición en alcaldías tan importantes como la capital misma o el centro mismo del corazón político y de Morena del país, que es la alcaldía Cuauhtémoc, Coyoacán, el segundo centro histórico más importante de la ciudad, Tlalpan, con toda la importancia que significa, y desde luego caminando junto con nuestros aliados, nuestros integrantes de la coalición, para que lleguemos más maduros todavía en el 24 y que recuperemos la Ciudad de México para el bien de la gente, porque mientras más se empeñe el presidente López Obrador en decir que la gente se confundió, que aquí los medios de comunicación hicieron el papel para que se votara por el lado de los conservadores, la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, ha reiterado hoy, ha refrendado su papel de ser una de las sociedades más informadas, más progresistas, más libertarias, las que siempre detonan, o generalmente lo hacen, detonan los grandes movimientos sociales y políticos del país. Hoy lo volvió a hacer. Falso que sean conservadores, al contrario, la Ciudad de México se refrenda, se reitera como lo que es una sociedad abierta, plural, diversa, democrática, progresista, libertaria para respetar los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de todo lo que significa, más allá de lo que cada partido sostenga por separado, pero esto es lo que nos da a nosotros confianza para decir sí, sí vamos a llegar juntos hasta el 24. Acción Nacional tuvo 8.6 millones de votos más o menos. El PRI tuvo 8.4 millones de votos y el PRD cerca de 2 millones de votos. Si tú sumas nuestros votos, tenemos prácticamente 19 millones de votos. Morena tuvo poco más de 15.
Entonces estamos trabajando y en nuestra coalición 12.300.000 mexicanos apoyaron y respaldaron el proyecto que hoy no le está cumpliendo al pueblo de México, pero 12.180.000 mexicanos estuvieron con la coalición Va por México. Estamos iguales, estamos parejos. Entonces, claro que se le puede ganar a Morena porque ya le ganamos, porque aquí en el corazón, en la Ciudad de México, aunque no lo digan y no lo reconozcan, les dimos un golpe brutal, brutal. El PRI, tan solo el PRI en la Ciudad de México, pasó de tener el 7% a tener hoy prácticamente el 16%. Claro, un ejemplo, Nuevo León, no ganamos la gubernatura, pero de tener un distrito federal, hoy tenemos 6. De tener 2 diputados locales, hoy tenemos 12. Entre el PRI y el PAN en Nuevo León tendremos mayoría absoluta en el Congreso. Ganamos Guadalupe, ganamos Apodaca. Y así te puedo decir, en el Estado de México vamos a gobernar más de 70 municipios. En Coahuila ganamos 5 distritos federales y hemos tenido avances importantes. Por eso, Roberto, la coalición es exitosa, es un compromiso seguirla fortaleciendo y impulsarla. Y quien pretenda dividir a la oposición, quien critique y no proponga, quien le quiera jugar de lacayo y esquirol para dividir al bloque opositor, lo único que quiere es hacerle el servicio a Morena. Es lo único que quiere. Gracias. Quiero agradecerles. Jesús Zambrano, muchas gracias. Marco Cortés, Alejandro Moreno, muchas gracias por participar en esta conversación. De manera primordial le agradezco a usted que nos sigue en este programa, en esta conversación abierta que tendremos con los otros partidos políticos, con los otros protagonistas también. Agradecerle de manera preferencial a usted su atención, su seguimiento en nuestras plataformas de Grupo Reforma, a la información que estamos produciendo. Muchas gracias.